El presidente Mauricio Macri dio un discurso que generó diferentes reacciones. En algunos miembros del kirchnerismo, mucha molestia, tanto es así que uno de ellos dejó la cena. Vamos a analizar la grieta en la clase política y en la Argentina con nuestro politólogo preferido de los días martes, Luis Tonelli. Super martes. ¿Qué tal, Luciana? ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Cómo estuviste en la cena de Cipec? Así es, ahí comimos rico, había gente muy bien vestida y todo eso. Exactamente. Es un milagro, ¿no? Que una ONG convoque a tanta gente, bueno, que uno puede decir que estaba todo el Círculo Rojo y gran parte de la clase política, ¿no? Sí, sí, sí. Así que es un milagro. La 1.400 personas había. Sí, la Argentina no es precisamente un país generoso con las organizaciones no gubernamentales, que muchas veces son apoyadas por las organizaciones gubernamentales, claro, ¿no? Antes que por la sociedad civil. Pero en este caso, no, había muchísimos empresarios, habían comprado mesas, uno ligó ahí algún lugarcito, así que bueno, disfrutó del ambiente, claro, y el discurso del presidente, sí, fue un discurso fuerte. ¿Cómo lo viste? ¿Como un discurso electoral, efectivamente? Bueno, el analista y consultor Dick Morris siempre decía que, dadas las encuestas que hoy miden continuamente la popularidad, los presidentes se encuentran siempre en campaña. Entonces, imagínate cuando el presidente está en campaña, ¿no? Claro. Así que, digamos, fue natural que el presidente hiciera un discurso con tintes electorales, ¿no? De todas maneras, no dejó de ser un discurso electoral un tanto extraño. ¿En qué sentido? Porque fue de barricada en un punto, en armar, digamos, su postura contra, bueno, lo que fue la experiencia kirchnerista y el pasado en general, ¿no? Pero digo, también fue un discurso sombrío, no fue un discurso optimista, no fue un discurso propositivo, no fue un discurso que intentó entusiasmar con algo que va a venir que es diferente totalmente a lo que se vio hasta ahora. No, más bien fue, bueno, aguantemos, ¿no? Fue, digo, cambiemos, ¿no? Primero fue cambiamos, ¿no? Ya lo daban por hecho. Después fue cambiemos, y ahora aguantemos, ¿no? Sí. Fue como ganemos estas elecciones que vienen porque se juega de alguna manera todo el proceso de cambio, pero sin mayores horizontes valorativos, ¿no? Esa tierra prometida, sino que sigamos remando en la arena del desierto, fue un tanto. Luis, en los corrillos que se armaban después del discurso del presidente, promediando la noche, una de las lecturas decía que el presidente Macri no había hablado como un estadista con la voluntad de cerrar la brecha y proponer un horizonte común para todos los que se encontraban allí. Mira, el punto es que hoy la brecha formatea el sistema político y casi es la forma de hacer política, ¿no? A nivel nacional. Vos fíjate que los que están quedando fuera de la brecha y que están en el centro, paradójicamente, no logran hacer demasiado pie, ¿no? Es un discurso que suena a sopa boba, como se dice en España, ¿no? Entonces, ¿en quiénes están pensando? Bueno, estoy pensando, por ejemplo, en Roberto Lavagna, estoy pensando en el mismo Sergio Massa, que lo dice fogosamente, pero dice en realidad cosas que quedan, digamos, neutralizadas por la misma mecánica centrífuga de la grieta. No digo que esté bien la grieta tergiversa la democracia, porque transforma la elección en una deselección, ¿no? Uno deselecciona a quien no quiere que gobierne. Y la democracia en realidad es el gobierno del pueblo, por el pueblo, por el pueblo. No, la democracia no es el gobierno del que se votó en contra del que no quiero que suba. Claro. Entonces digo, está desnaturalizado, pero las democracias en el mundo están agrietadas, ¿no? Las crisis llevan a bronca, las broncas necesitan un culpable, un chivo expiatorio, diría René Girard, un antropólogo que decía que ese era el motor de la historia. Y bueno, está armado así. El presidente, digamos, se colocó de alguna manera en un discurso con perspectiva histórica, ¿no? O sea, citó a Frondizi, citó a Alfonsín, y lo citó en realidad no contra el kirchnerismo, sino contra la matriz política económica argentina, ¿no? En el sentido de, bueno, acá tenemos una sociedad que cada una tira de su bolsillo, finalmente esto a la postre es inflación, ¿no? Porque el Estado es un Estado poroso, un Estado que no puede decir que no, un Estado que corre detrás de estos intereses, ¿no? Los intereses capturan al Estado y finalmente tenemos estas crisis recurrentes, ¿no? Esto lo dice Frondizi, lo dice Alfonsín en el discurso de Parque Norte, ¿no? Entonces, el presidente toma esos discursos. ¿Le está haciendo un guiño al radicalismo también, al poner a Alfonsín dentro de esa especie de saga democrática inspiradora?
Yo creo que sí, pero básicamente también lo que está diciendo es que otros demócratas, ¿no?, vieron y sufrieron los mismos problemas que está sufriendo actualmente el presidente Macri. Esto viene de lejos, esta sociedad es una sociedad así ingobernable, tenemos que hacer reformas estructurales, pero bueno, claro, casi se entendería este discurso si fuera un discurso de medio término, ¿no? El presidente, después de la euforia de ganar, digamos, se pone las pilas y dice, bueno, muchachos, tenemos que ir por aquí. El discurso de medio término del presidente fue todo lo contrario. Seguíamos todavía en la estela de los globos amarillos, ¿no? Felicidad, el pasito cowboy, ¿no?, del presidente. Hoy se acabó todo eso. Claro, pero esto es un discurso de medio término si él se imagina que va a ganar. Muy buen punto. Bueno, hay que ser optimista para eso, pero bueno, el presidente está en todo derecho para hacerlo. Sin embargo, ese optimismo era un optimismo sombrío, ¿no? La Argentina es esta, no vamos bien. Podemos ir mucho peor si esta opción que se está desarrollando balbuceantemente, con todas las dificultades, se obtura, se aborta, ¿no?, y volvemos al pasado. Eso un poco me parece el tono. Luis, te invito a escuchar el momento, uno de los momentos más críticos en el que el presidente es más crítico respecto de la oposición. Puntualmente, lo escuchamos y después analizamos. Vamos a las palabras del presidente Macri. ¿no? Entre las cosas que dijo Julia, las cosas que dije yo, 80 años para decir la Argentina no tiene arreglo. Y las cosas todavía pasan, ¿no? Porque todavía escuchamos debates en la Cámara de Diputados, como el de la semana pasada, de una cantidad de leyes que quién podría estar en desacuerdo con poder seguir dando, pero en un país que le duele todo lo que le falta, le duele a nuestra gente lo que le cuesta llegar a fin de mes. Y no podemos escuchar más cosas que tengan que ver con el populismo y la demagogia. Inflación promedio de los últimos 80 años, 62,6%. Y 1 de cada 3 años tuvimos recesión. Y tuvimos 8 defaults. El último, el más grande de la historia de la humanidad. Y a cada una de esas crisis y problemas utilizamos siempre las mismas recetas y herramientas. Tipo de cambio fijo, con la convertibilidad que al tener que salir provocó la mayor destrucción de empleo de nuestra historia. Cepos, el último, entre el 2011 y el 2015, un suicidio económico. Destruimos 32% de nuestras exportaciones en 4 años. Y por supuesto, cambiamos reglas de juego, no respetamos las leyes y además mentimos con las estadísticas. Nos provocó el triste resultado que en los últimos 50 años el país que menos creció no fuimos nosotros, fue Sudáfrica, pero el segundo país que menos creció de los que se miden fue la República Argentina. Este pasaje en particular, donde se refiere a la gestión anterior y el impacto que tuvo la gestión anterior, generó una reacción en la cena de CIPEC. Había oposición, estaba Roberto Labaña, estaba Miguel Ángel Pichetto, había intendentes del conurbano bonaerense alineados con el kirchnerismo, y estaba Daniel Filmus en la mesa que me tocó, justo en mi mesa, ¿no? Estaba yo sentada aquí, estaba Ariel Rothman del Banco Mundial y Daniel Filmus sentado al lado de él. Después que el presidente señala su crítica al paquetazo que había querido hacer los diputados de la oposición la semana pasada, unos minutos después Daniel Filmus se levanta muy airado de la mesa, tanto es que corre su silla y medio golpea a la persona, a la mujer que estaba al lado de él, la deja aprisionada, le deja apretado el vestido entre silla y silla. Filmus camina por detrás nuestro y se acerca a Alejandra Cardini, que es la directora de educación del área de CIPEC, le dice algo al oído que yo escucho y le dice algo así como: si quieren invitar peronistas no tienen que hacer estas cosas, y se va con una ofuscación evidente de la cena por las palabras del presidente de la República, que estaba haciendo un discurso, y en este pasaje que vemos no es tampoco extremadamente dañino para la oposición, le molesta particularmente y el diputado Filmus no lo puede tolerar. ¿Es posible imaginarse una Argentina de convivencia política con este tipo de reacciones?
Bueno, este es un producto de la grieta y también de los tiempos electorales, ¿no? Daniel Filmus no es en realidad una persona de ser intemperante, ¿no? Bueno, por ahí tenía un mal día. El presidente no fue tan brutal, ¿no? Como uno recuerda ciertos discursos de Cristina Fernández, ¿no? Que no iba a CIPEC, ¿no? Claro. No iba directamente. Bueno, tampoco fue a la asunción presidencial, Sí, ¿no? claro, para decirlo, ¿no? Pero ya que estábamos ahí en el contexto de CIPEC, no sé, yo no creo que era un discurso para ofenderse siendo oposición. Obviamente, para ser irónico, sí, ¿no? Uno podría ser irónico. Claro. Bueno, le está yendo también al gobierno, ¿no? Pero ofuscarse así, encima casi romperle el vestido a una dama, no, eso no se hace. Ahora, Luis, ¿cómo se construye una Argentina en un momento tan crítico como este, donde nadie tiene la vaca atada, nadie tiene la receta del éxito asegurada? ¿Cómo se construye una opción política que beneficie a todos con esta falta de diálogo entre dos sectores tan claves que representan cada uno el 30%, es decir, el 60% de la población? Mira, mientras la economía argentina no empieza a despegar un poco, y haya mala onda y mufa, esa mala onda y mufa tiene que canalizarse en algún lado. Y el nombre propio de esa mala onda y mufa se llama grieta. Entonces cada uno se echa la culpa, se buscan chivos expiatorios. Yo creo que precondición de esto es que la economía empiece a arrancar, entonces después se puede volver a de alguna manera ser política centrista. Mientras esté la situación así, lo demuestra el mundo, ¿no? Mientras la cuestión sea crítica, mientras haya malos momentos, mientras se recuerde nostálgicamente un tiempo ido, es muy difícil que la política no refleje el sentimiento de la sociedad. La sociedad hoy está con bronca, la sociedad hoy está con mufa, ¿no? Entonces, digamos, incluso el consenso muchas veces la sociedad argentina que clama por el consenso, cuando se sientan los políticos en la mesa, dice, están arreglando, están transando, están haciendo rosca, ¿no? Así que somos, en ese sentido, un tantito histéricos, ¿no? Los argentinos. El consenso parece, como vos decías hoy, una lógica boba. Los argentinos no terminan de... No hay alguien que mande y reordene. Totalmente. De todas maneras, en el centro ese consenso aparece vacío, ¿no? Porque se dice estar en contra de uno, en contra de otro, pero tampoco hay posturas fuertes, ideas de reformas estructurales, ¿no? Todo el mundo finalmente quiere quedarse quietito y que le caiga, no diciendo mucho, porque eso resta en vez de sumar. Es como un campo minado, está el mundo expectante a ver cómo va la cosa. Totalmente. ¿No? Vos viste que en política podés generar, digamos, un discurso que hable de todo lo bueno que vas a hacer, pero no cómo lo vas a hacer. Ya cuando entras en el cómo, restás votos, porque dices, la plata que quieren sacar viene de mi bolsillo, justo, ¿no? Entonces, siempre se quedan buenas intenciones. Sí, para no demostrar qué intereses se afectan. Totalmente. ¿No? Y en vez del discurso propositivo, muchas veces está el otro, ¿no? El indicativo y acusativo, ¿no? Fue aquel. ¿No? Entonces, Luis, último tema, elecciones provinciales. La grieta parece estar funcionando distinto, por ejemplo, en las elecciones en Río Negro. Mira, la grieta es de los porteños y un poquito más allá, ¿no? Y el país no está contagiado de esta grieta, que es ideológica, de alguna manera. Uno puede llamar hasta de estilo, pero detrás de ese estilo está lo ideológico, ¿no? Por eso, la tribuna del presidente ayer era una tribuna muy favorable, a pesar de que criticó muchísimo el Círculo Rojo. Para mí fue un discurso más poderoso en contra del Círculo Rojo, en contra de esos grandes intereses que siempre quieren caer parados y lo logran, ¿no? Que contra el kirchnerismo o contra el peronismo. La verdad que no fue un discurso gorila. Diría que ese fue uno de los pocos pasajes que se refirió al pasado de la gestión. Totalmente. Y el populismo, digamos, populistas somos todos, finalmente, dijo Macri, ¿no? Bueno, si uno hace memoria a su familia, digamos, no mucha memoria, ¿no? También, ¿no? Digamos, la idea de, bueno, la torta, viste, hay que llevarse un pedazo. Si hay una caja del Estado, yo quiero una parte. Totalmente. Entonces, digo, ahora, cuando uno mira las provincias, en las elecciones provinciales, digamos, se impone hasta este momento la lógica provincial. Esto no quiere decir que haya candidatos que no quieran subirse a la nacional, como Río Seco en Neuquén, ¿no? Y entonces bueno, el caso de Soria en Río Negro. Pues terminan perdiendo. ¿No? Porque se impone la lógica provincial. Para muchas provincias las elecciones nacionales es cosa de Buenos Aires. Y se verá en octubre. Lo cierto también es que al candidato provincial se le adosó el voto radical, el voto de Cambiemos, el voto del PRO también, contra el candidato de Cristina. La polarización pero la base fue provincial.
¿no? Sí, sí. Y después el condimento es nacional. Es nacional. Y ahí se equivoca realmente los candidatos, digamos, que quieren desafiar al gobernador o al candidato del gobernador, la candidata en este sentido, ¿no? Arabella, digamos, pidiendo el madrinazgo de Cristina Fernández. Claro. Porque esto inmediatamente genera la cohesión entre el partido provincial y Cambiemos a favor del partido provincial. Claro, una buena estrategia. Muchísimas Así es. gracias, Luis Tonelli. Un placer. Hasta el próximo martes. Nos vamos ahora con nuestro corresponsal en Estados Unidos, Rafael Matus Ruiz. Muy buenas tardes, Rafael, ¿estás allí?